Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del grupo Wagner, un nombre que seguro han escuchado en las noticias, siempre está rodeado de misterio, polémica. Y bueno, tenemos aquí un montón de artículos investigaciones que nos van a ayudar a comprender mejor qué es realmente este grupo, cómo ha evolucionado y qué significa para la influencia global de Rusia. Sí, es una historia fascinante, no solo por la fuerza militar, sino por cómo una organización que opera en la sombra se ha entrelazado con las ambiciones de toda una nación. Prepárense, porque vamos a profundizar. Así es. Empecemos con el génesis del grupo Wagner. Sabemos que fue fundado en 2014 por Yevgeny Prigozhin, un oligarca muy cercano a Putin, para apoyar a los separatistas prorrusos en Ucrania. Pero hay un detalle que me intriga. ¿Te refieres a que en ese momento Prigozhin ya era conocido como el chef de Putin Exactamente. por sus empresas de catering que servían al Kremlin? Imagínate el poder que ya tenía. Desde el principio el grupo Wagner no era un simple grupo de mercenarios. Correcto. Ya desde sus inicios en Ucrania se ve un patrón. Ofrecen servicios militares a cambio de acceso a recursos, especialmente en países inestables. Su primera incursión fuera de Ucrania fue en Siria, apoyando al régimen de Assad y protegiendo campos petroleros. Es como un modelo de negocio, pero con geopolítica incluida. Exacto. Y esta estrategia la replicaron en África: Mali, Libia, Burkina Faso, Sudán, República Centroafricana, Níger, ofreciendo soldados, entrenamiento, seguridad, incluso participando en industrias como la minería y la madera. Lo interesante es cómo Rusia mantenía una distancia. Putin negaba cualquier conocimiento de sus actividades, usando lo que se llama la negación plausible, para beneficiarse de las acciones de Wagner, sin responsabilidad directa. Una estrategia astuta, pero que con el tiempo se volvería más complicada. Hablemos de la participación de Wagner en la guerra de Ucrania. A partir de 2022, jugaron un papel crucial en el conflicto, participando en batallas brutales y obteniendo victorias como la captura de Bakhmut. Estas victorias fueron muy celebradas por Rusia. Prigozhin ganó notoriedad, liderando a 50.000 hombres y operando con presupuestos millonarios. Sin embargo, las grietas comenzaron a aparecer. Prigozhin criticaba públicamente a los líderes militares rusos, acusándolos de incompetencia. Y estas tensiones culminaron en el motín de junio de 2023. Un momento impactante. Fuerzas de Wagner marcharon hacia Moscú, exigiendo la destitución del ministro de Defensa y del jefe del Estado Mayor. Incluso derribaron helicópteros y un avión militar ruso. La audacia del motín conmocionó al mundo, aunque finalmente fracasó. Putin lo calificó de traición y Prigozhin se exilió brevemente en Bielorrusia, antes de regresar a Rusia. Y entonces, en agosto de 2023, ocurre otro giro inesperado. Prigozhin y otros comandantes de Wagner mueren en un misterioso accidente aéreo. ¿Qué pasaría con el grupo Wagner? Se disolvería. Muchos se hicieron esa pregunta. Pero, en lugar de desaparecer, el Kremlin tomó un control más directo, especialmente en África. Dentro de Rusia, algunas unidades de infantería de Wagner fueron absorbidas por la Guardia Nacional, una fuerza que algunos describen como el ejército privado de Putin. Es decir, se integraron de una forma u otra a las estructuras militares oficiales. Pero, ¿qué sucedió con las operaciones en África? Después de la muerte de Prigozhin, se disolvió todo. No exactamente. Las operaciones de Wagner en África pasaron a ser controladas por el llamado Cuerpo Expedicionario, bajo la supervisión de la inteligencia militar rusa. Emisarios del Kremlin visitaron cada país, donde Wagner tenía presencia, asegurando a sus líderes que las operaciones continuarían. En serio. ¿Y qué tipo de mensaje transmitieron exactamente? Más que una simple continuación, ofrecieron un paquete de supervivencia a regímenes o grupos que controlaran países frágiles o en conflicto, apoyo militar y operativo para mantenerse en el poder, a cambio claro, de acceso a recursos y favores estratégicos. Es fascinante cómo la estrategia de Rusia se fue adaptando. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo detrás de todo esto? Si conectamos los puntos, la respuesta es clara: acceso y control sobre los valiosos recursos naturales de África, petróleo, minerales, tierras raras, recursos que Rusia necesita para fortalecer su posición en el escenario global. Entiendo. El cuerpo expedicionario continúa muchas de las actividades de Wagner: proteger rutas comerciales, combatir junto a tropas locales, pero ahora bajo el control directo del Ministerio de Defensa ruso. Exactamente, mayor control, menor riesgo de motines o acciones independientes. Sin embargo, hay una excepción a esta nueva dinámica: la República Centroafricana. Ah, sí. ¿Qué tiene de especial ese caso? En la República Centroafricana, Wagner parece mantener una mayor autonomía, operando de forma similar a como lo hacía antes. Según algunas investigaciones, esta operación podría estar ahora bajo el mando de Pavel, el hijo de Prigozhin. Increíble. Es decir, que el legado de Prigozhin continúa, aunque bajo la atenta mirada del Kremlin. Parece que sí. A Pavel se le habría permitido continuar con las operaciones en la República Centroafricana,
con la condición de no interferir con los intereses rusos, un equilibrio delicado, que solo el tiempo dirá si se mantiene. Todo esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué implicaciones tiene la creciente integración de grupos como Wagner en las estructuras militares estatales? Es una pregunta clave. La línea que separa a los ejércitos regulares de las empresas militares privadas se difumina cada vez más, lo que plantea serios desafíos en términos de responsabilidad y rendición de cuentas. Si un grupo como Wagner comete atrocidades, ¿quién es responsable? ¿El Estado que los contrata? ¿La empresa? Es una zona gris muy peligrosa, y este no es un problema aislado. Hay otros ejemplos en el mundo, de empresas militares privadas operando en zonas de conflicto, a menudo con poca transparencia y supervisión. ¿Cómo afecta este fenómeno a la dinámica de los conflictos? La participación de actores no estatales en las guerras complejiza los escenarios, dificultando la resolución pacífica de los conflictos y prolongando la violencia. Además, la utilización de mercenarios puede contribuir a la proliferación de armas y a la inestabilidad regional. Es un panorama complejo, que exige un análisis profundo y una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional. Volviendo al grupo Wagner, su evolución nos muestra cómo una organización aparentemente marginal puede convertirse en una herramienta estratégica para un Estado. Y cómo esa herramienta puede ser utilizada para proyectar poder e influencia en diferentes partes del mundo, a menudo a expensas de la seguridad y los derechos humanos. El caso de Wagner nos deja muchas lecciones. En primer lugar, nos revela la creciente importancia de los actores no estatales en la geopolítica global. También nos muestra cómo la búsqueda de recursos naturales puede ser un factor determinante en la política exterior de un país. Y por último, nos invita a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos de control y regulación más estrictos para las empresas militares privadas, mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en zonas de conflicto. Es un tema que sin duda requiere nuestra atención. Y para nuestros oyentes les dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos para contribuir a un mundo más justo y pacífico en un contexto donde actores como el grupo Wagner operan con impunidad? Es un desafío que nos interpela a todos. La información, decía, el pensamiento crítico y la participación ciudadana son herramientas fundamentales para construir un futuro más esperanzador. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del grupo Wagner. Esperamos que esta información les haya sido útil para comprender mejor las complejidades del panorama geopolítico actual. Hasta la próxima. En definitiva, la historia del grupo Wagner nos recuerda que el mundo está en constante cambio y que las viejas categorías ya no son suficientes para comprender las complejas realidades del poder. Y la violencia en el siglo XXI Es una historia que, como hemos visto, está llena de giros inesperados y que sin duda tendrá repercusiones en los próximos años. La muerte de Prigozhin no marcó el final de Wagner, sino una transformación, una integración más profunda en el aparato estatal ruso. Exacto. Y esto nos plantea una pregunta inquietante para nuestros oyentes. ¿Qué significa este cambio para el futuro de la guerra? ¿Veremos más actores como Wagner, operando en la sombra, difuminando las líneas entre lo público y lo privado? Es una posibilidad, y una que debemos considerar seriamente. Si grupos como Wagner se convierten en la norma, ¿cómo afectará esto a la rendición de cuentas, a la posibilidad de justicia por los crímenes cometidos en zonas de conflicto? Sin duda son preguntas complejas, que nos interpelan a todos. No podemos simplemente ignorar la existencia de estos grupos, ni pretender que operan en un vacío moral. Absolutamente. La información, el análisis crítico y la presión ciudadana son herramientas fundamentales. Para exigir transparencia y rendición de cuentas, no podemos permitir que la sombra de la impunidad se extienda sobre el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en el mundo del grupo Wagner. Esperamos que esta información les haya dado una nueva perspectiva sobre las fuerzas que operan en la geopolítica actual. Ha sido un placer. Y hasta la próxima. Adiós.